Clase número 46. Principales averías en carga y gestión del voltaje de batería. Bien, en clases anteriores lo que hemos hecho es analizar varios circuitos de las principales averías o analizar en estos circuitos las principales averías que se nos presentan cuando estamos cargando y gestionando el voltaje de batería. Bien, además de esas averías, también se nos pueden presentar averías de sistema. Es decir, hemos visto averías en los circuitos electrónicos, pero guiándonos únicamente por mediciones electrónicas. Sin embargo, también tenemos que guiarnos por indicaciones del sistema. Es decir, muchas de las averías nos las plantea el cliente final. Y el cliente final sencillamente me dice, la batería no carga. Sale en el sistema, en la barra de escritorio, ese simbolito de batería, pero nunca carga. Esto, por ejemplo, es una avería también típica. ¿Qué es lo que tenemos que analizar y qué nos indica esto exactamente? Bien, para ello, lógicamente, tenemos que conocer muy bien cómo es el sistema de carga de una batería. Por ello, para explicar estos 5 primeros casos, que son casos de sistema, es decir, cuando nos sale el símbolo de batería o no dentro de lo que es la barra del escritorio, estos 5 casos los vamos a analizar de la siguiente forma. Primeramente veremos la indicación que nos expresa en el escritorio y segundo, trataremos de analizar a modo genérico, es decir, utilizaremos el esquema genérico de carga de batería que dimos en una de las clases y a través de ese modelo genérico vamos a intentar analizar qué es lo que ha ocurrido en cada una de estas averías. La primera de ellas, la batería no carga, sale en el sistema, es decir, en la barra de escritorio me muestra ese pequeño símbolo de batería como que se empieza a cargar, pero nunca se carga. Los 5 casos serían estos, los principales casos de avería en carga y gestión de voltaje de batería serían estos 5 casos. Bien, el primer caso es del que estamos hablando. Es decir, la batería me sale en lo que es el escritorio, me sale como que está conectado el cargador, pero nunca carga. Vamos a ir a lo que es el esquema genérico y desde el esquema genérico trataremos de hacer un análisis de qué es lo que ha ocurrido o qué ha podido ocurrir en este caso. ¿Cuál es la avería exactamente en este caso? ¿Qué me está indicando esto que tenemos aquí? Bien, utilizando el esquema genérico que utilizamos en una de las clases, repito, podemos analizar qué es lo que ha ocurrido. Bien, estamos dentro del sistema, por lo tanto, el voltaje entró por el conector, llegaron los 19, se alimentó el KBC, comenzó toda la secuencia de arranque después de presionar el power, todo se quedó ahí, la batería comenzó a comunicarse con el KBC a través del SM-Bus. Esta comunicación le indica al KBC si debe cargar o no. Es decir, la batería le entrega datos al KBC, el KBC recoge los datos que tiene la BIOS, los compara y determina. ¿Qué es lo que ha determinado? Sencillamente ha determinado no cargar. No cargar y por esa razón no se ve el progreso de carga en el escritorio. En ningún caso tenemos progreso de carga. Por esa razón, la batería sí es reconocida. ¿Qué me está indicando esa pequeña batería en ese escritorio? Me está indicando de que esta comunicación existe. Y al existir esa comunicación, el sistema toma que existe esa batería. Si no existiera esta comunicación, sencillamente me daría que no me da una batería ahí. Eso es uno de los casos también que vamos a analizar. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la batería seguramente estará dañada. Por esa razón, se ha tomado como decisión el no cargar la batería. No obstante, también hay otra alternativa. Recuerden, lo que es la gestión de esto está dentro de un programa. Por lo tanto, una recomendación que se puede hacer es directamente reprogramar esta BIOS o actualizar desde sistema en vez de reprogramar. Recuerde que estamos trabajando en sistema. Actualizar desde la página del fabricante la versión de BIOS. No vaya a ser que tengamos esa parte corrupta y sencillamente no pueda determinar que los parámetros de carga son correctos.
y desde luego no sale esa orden. Bien, este es el primer caso. El primer caso, sencillamente, lo que ha ocurrido, repito, es que se ha creado la comunicación después de todas las cosas que ocurren dentro de un ordenador portátil para que el portátil arranque, prácticamente todo funciona correctamente, solo que cuando se comunica el KBC con la batería, se toma como decisión no enviar orden de carga. Pero sí sale la batería en lo que es el escritorio porque hay comunicación, es decir, estos dos circuitos se hablan. Y al hablarse, el sistema sí lo determina y lo toma como que existe la batería conectada, pero no doy esa orden de carga. De ahí a que, si me sale eso en pantalla, prácticamente puedo casi asegurar que tengo la batería dañada. Veamos el caso 2. Segundo caso o segunda avería que se puede analizar desde el sistema. Bien, la batería comienza a cargar, es decir, me lo registra en lo que es el escritorio, la barra de escritorio, veo que comienza a cargar y en un tiempo muy corto se detiene la carga. Aquí también podemos verlo directamente en la fuente, es decir, tengo un consumo determinado en un tiempo y luego ese consumo baja y se estabiliza. Bien, veamos entonces ese segundo caso. El segundo caso sería lo que me indica esta figura. Bien, la batería comienza a cargar y a muy poco la batería se detiene y no avanza, deja de cargar. ¿Esto qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo podemos analizar esta parte? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vayamos nuevamente a lo que es el sistema genérico y interpretemos qué pudo haber ocurrido en este caso. Al igual que en el caso anterior, al estar dentro del sistema, tenemos que determinar que prácticamente tenemos todo esto funcionando. Es decir, como está representándome en el escritorio que tengo una batería, esto quiere decir que ya se ha creado esta comunicación. Si se ha creado esta comunicación y ha comenzado a cargar, también se ha dado esta orden de carga. Si ha comenzado a cargar, también puedo determinar que estas señales han comenzado a manejar estos MOSFET y han comenzado a cargar esta bobina. Esta bobina de aquí. Es decir, estas señales están llegando a los MOSFET, comienzan a cargar y descargar esta bobina y a la batería comienza a entrarle carga. Bien, pero de repente se detiene la carga. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido sencillamente es que uno de los parámetros de la batería le ha informado al KBC, el KBC ha tomado una determinación y deja de cargarla. Eso me indica que la batería también está dañada. Es justamente lo que ha ocurrido. Bien, en un principio los parámetros de carga coincidieron. Comenzaron a establecerse una serie de comparaciones. Esas comparaciones dieron que había que dar una orden de carga. Sin embargo, al comenzar a cargar, o bien una sobrecarga o bien algún problema en una de las células o baterías, ha determinado o ha llegado al KBC y el KBC ha tomado como decisión, lógicamente, en función de estos parámetros que están guardados, se ha tomado como decisión apagar lo que es la carga, es decir, dejar de cargar a la batería. Por lo tanto, la batería está dañada, hay que sustituirla. No hay otra alternativa en este caso, sencillamente, si comienza a cargar y de repente deja de cargar, es que la batería está dañada. Y uno de los parámetros que, lógicamente, aparece el parámetro de error cuando está cargando, o como se le puede llamar en electrónica, cuando estamos trabajando en caliente, es decir, el circuito está trabajando, da un parámetro de error. Mientras no haya orden de carga, esta comunicación no nos indica ese parámetro, por lo tanto no nos indica ese error. Esto se puede deber a muchas causas, pero principalmente la mayor de ellas es o bien por tema de temperatura o bien por tema de sobrecarga. Es decir, que cuando comiencen a cargar a una de las células, una de ellas comience a calentarse demasiado o comience a expresar una carga hacia el circuito muy grande. Y al aumentar la corriente o la temperatura, enseguida se informa a este circuito que deje de cargar, es decir, que puede provocar un accidente. De ahí a que en ese caso, sencillamente la batería se deja de cargar por un tema de protección. Esto puede deberse a que la batería
esté dañada. Por lo tanto, en el segundo caso también sustituimos la batería. Ese es el problema que tenemos. En el caso 3, la batería siempre está cargando, pero al conectarla se agota muy rápidamente. En este caso, hay que pensar principalmente en esta primera parte. La batería siempre se está cargando. Es decir, en ningún momento se deja de cargar. Es decir, el KBC no deja de cargar la batería. Veo que constantemente se está cargando. Si voy a lo que es gestión de batería, veo que tiene un nivel de corriente que prácticamente, o un nivel de voltaje que prácticamente es el mismo, pero no avanza. Esto es una avería que se debe principalmente a la parte interna de la batería, a las células. Lo que ocurriría en este caso es que al estar cargándose constantemente, cuando retiro el cargador, observen, solamente estoy trabajando con batería, en este caso retiro el cargador, y la batería o bien dura muy poco o la veo que prácticamente no está nunca cargada del todo. Siempre está prácticamente en el mismo sitio. Bien, esta avería se debe, repito, a las células. En este caso, lo que está ocurriendo es que después que la batería se ha comunicado, el KBC ha tomado como decisión, según los parámetros que se han comparado, cargar la batería y se comienza a cargar. Constantemente, si medimos en estos dos MOSFET, vamos a ver que el MOSFET está constantemente cargando y descargando a esta bobina y la batería se está cargando. Pero ¿qué realmente está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que prácticamente la cantidad de corriente que está entrando a la batería es muy pequeña. La cantidad de corriente que está entrando a la batería es muy pequeña. ¿Por qué? Porque los componentes químicos, los elementos químicos que conforman la batería ya han perdido sus propiedades. Y al perder las propiedades, sencillamente no acumulan la cantidad de electrones que deben de acumular. Por ello es que constantemente le está entrando una cantidad de corriente muy pequeña y te está indicando que la batería está cargando. Pero, lógicamente, cuando desconectamos el cargador y lo ponemos a trabajar con la batería, por este circuito de aquí, sencillamente la cantidad de corriente que tienen las células es tan pequeña que se agota muy rápidamente. Y prácticamente siempre que desconectamos la vemos casi siempre en el mismo lugar. Es la misma marquita de batería, no ha avanzado prácticamente nada. Y si lo vemos en alguna parte de lo que es sistema, de lo que es gestión de energía de la batería, en algún programa, siempre veremos que esto casi siempre está en el mismo %. Bien, ahí el daño está en las células. Estas células están dañadas, por lo tanto, la batería está dañada, hay que cambiarla. Es una avería típica y muy fácil de analizar. Repito, si en cualquier caso siempre está cargando y no deja de cargar, la vemos con algún programa o gestionamos con algún programa lo que es la carga de la batería, para visualizarlo me refiero, entonces veremos que siempre estará en el mismo %. No avanza, el avance es muy lento o muy pequeño. Pero lo que realmente está ocurriendo, repito, es que las baterías, al estar dañadas, no acumulan carga. Por esa razón, cuando desconectamos el cargador y lo ponemos a trabajar con batería, estas baterías no soportan la cantidad de corriente que demanda el equipo y se apagan muy rápidamente. También en este caso, repito, es daño en la batería, hay que sustituirla. Como cuarto caso tenemos que la batería no es reconocida por el sistema, es como si no estuviera conectada. Bien, analicemos directamente lo que ocurre con este caso. Es decir, hemos conectado una batería y lo que es en el escritorio, en la barra de escritorio, no nos sale prácticamente nada. En ningún caso, ni siquiera hay un reconocimiento de que yo tengo conectado una batería. En este caso, mi análisis en ese equipo sería el siguiente. Como tengo el sistema operativo funcionando, debo entender que todos los voltajes y todas las fuentes están funcionando.
el KBC está funcionando, el circuito charger está funcionando, todo está funcionando. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Sencillamente lo que no está ocurriendo es esta comunicación. No hay comunicación entre la batería y el KBC a través del bus de datos. La identificación, uno de los parámetros que reconoce el KBC, es la identificación, la dirección que le envía esta batería al KBC para identificarse. Recuerden que ellos forman un SM-Bus donde este es el máster y en este caso este es el esclavo. La forma de identificarse es a través de una dirección. Bien, esa dirección no está llegando como dato. Si esa dirección no está llegando como dato, sencillamente el sistema no puede informar de ese dato y toma como que no existe esta batería. Bien, en este caso, lo más probable es que este circuito esté dañado. Lo más probable es que este circuito justamente sea el que esté dañado. ¿Por qué razón? Bien, porque esta comunicación se crea directamente con uno de los circuitos que está aquí adentro. Y digo uno de los circuitos porque hay que aclarar que este circuito puede tener variaciones. Puede tener 3 circuitos, como es el caso, puede tener 2 circuitos o puede tener un solo circuito donde incluya todos los demás. Entonces, lo que sí está claro que en este caso, cuando no es reconocida la batería, es que el circuito este, y digo este porque desde luego el KBC ha realizado todas las demás funciones de arranque y lo que le está faltando es el dato de identificación de esta batería. Bien, sin ese dato, repito, él no puede entregar al sistema a través del bus LPC, no puede entregar la dirección, no puede entregar la identificación de esa batería. Por lo tanto, se determina que no hay batería. En realidad, este es otro caso donde tenemos que sustituir la batería porque está dañado el circuito interno de esta batería. Bien, como quinto caso tenemos que la batería sale en el sistema como cargándose, pero nunca se carga. Este caso y el caso 3 es prácticamente el mismo. Lo único que, en este caso, la batería llega a cargarse prácticamente completa. Es decir, veo que la batería está completamente cargada. Sin embargo, al igual que en el caso 3, al conectarla, veo que nunca está cargada del todo. Sencillamente se agota muy rápidamente o prácticamente ni siquiera funciona el equipo, se apaga al instante. Bien, este caso es el mismo caso que el caso 3. No vamos a repetir el caso 3, pero si la batería sale en el sistema como cargándose pero nunca se carga o sencillamente cuando paso a batería el portátil ni siquiera se mantiene encendido, es el mismo caso del caso 3. Habría que cambiar la batería está dañada. ¿Por qué? Porque el sistema reconoce sencillamente que la batería existe y demás. Y envío la orden de carga, intento cargar la batería en todo momento, sin embargo, esta no mantiene la carga, es decir, no tiene electrones suficientes o no inyecta electrones suficientes a la batería para que la batería luego soporte la corriente que demanda el portátil. Bien, nos van quedando por aquí los casos que están fuera del sistema. Es decir, estos casos tienen que ver directamente cuando yo estoy trabajando a través del sistema. El sistema operativo sí funciona. Sin embargo, estos otros no tienen precisamente que ser de sistema. En estos 3 casos, sencillamente, el equipo no ha entrado aún en sistema. Caso 6. Al gestionar alimentación de batería, el equipo no enciende si la batería está puesta. Bien, la avería sería la siguiente. El equipo no enciende si la batería está puesta. Esta parte es solamente una introducción por este título. En realidad, la avería sería: el equipo no enciende si la batería está puesta. Aquí hay que analizar la línea entre los MOSFET, el cargador y la batería. Esa línea hay que analizarla. Por lo tanto, nos vamos a los circuitos más comunes de distribución de energía de batería. Bien, los casos eran 5 y la línea que me refiero es a la línea entre el conector y la batería. En este caso, o en este caso de avería,
es justamente en esta línea donde tengo el problema. En esta línea de aquí. En esta línea de aquí. O en esta línea de aquí. Bien, en realidad lo que está ocurriendo es lo siguiente. Sí o sí, el voltaje del cargador se está viendo con la batería. Es decir, o bien este MOSFET está dañado, o bien el MOSFET superior, que también comunica a este punto a través de la bobina, este MOSFET o el MOSFET superior del circuito de SDC, uno de ellos dos están dañados. Por esa razón, si la batería está puesta al comunicarse este voltaje directamente con la batería, entonces la batería hace una sobrecarga sobre este circuito e instantáneamente el KBC determina que no se puede arrancar el equipo con esa sobrecarga. Por lo tanto, aunque presionemos power si la batería está conectada en este caso, sencillamente el circuito no funciona. Veamos en un esquema este caso para poder entenderlo. Para explicar el caso 6 tomaremos como referencia el HP Pavilion DV8 al cual corresponde el esquema Quanta UT8. Bien, este diagrama tiene por esta parte el conector CN7, tiene una línea con un MOSFET de canal N, MOSFET de canal P y la batería, es decir, el conector de la batería, el CN17. Bien, la avería que toca el caso 7 es cuando al conectar el cargador e intentar encender el equipo no enciende. Sin embargo, cuando desconectamos la batería, el equipo sí enciende. Esto se debe principalmente, no es que únicamente sea la única causa, pero principalmente se debe a que el voltaje del cargador está directamente unido al pin positivo de la batería. Si observamos este esquema, para que eso ocurra, o los posibles caminos para que eso ocurra, es a través del MOSFET PQ17 y a través del MOSFET PQ27, es decir, por este camino y llegando a este positivo, o por este camino y llegando a este positivo. Por lo tanto, un razonamiento simple nos puede indicar que si PQ17 está cortocircuitado entre fuente y drenador, esa sería la causa. Y también ocurriría lo mismo en PQ27. Si está cortocircuitado entre drenador y fuente, a través de PL4 PR97 llegaría el voltaje, el mismo voltaje del conector, es decir, después que este MOSFET conduce, el voltaje pasaría por aquí y llegaría a este punto. Eso haría que los voltajes de conector y el voltaje de batería se enfrentaran, provocando que la batería se convierta en una carga de este voltaje. Desde luego que al no estar diseñado para ello, el equipo no enciende por una sobrecarga. Entonces, para determinar cuál sería el MOSFET que está dañado, si el PQ17 o PQ27, la forma más sencilla sería levantar uno de los dos. ¿Por qué razón? Bien, porque los puntos comunes, este y este, me refiero a que este es el positivo del conector y este es el positivo de la batería, están prácticamente unidos, es decir, estos MOSFET están en paralelo, porque esto es una resistencia muy pequeña y esto es una bobina, y esto es una resistencia muy pequeña, o sea, hay una resistencia muy pequeña, MOSFET, bobina, resistencia pequeña y este punto, aquí no hay nada y aquí no hay nada, por lo tanto, estos MOSFET es casi como si estuvieran en paralelo. Por ello es que sería difícil y complicado si medimos de este punto a este punto. Si uno de los dos está dañado, desde luego que prácticamente no lo vamos a ver con un multímetro en ohmios, a no ser que el multímetro sea capaz de medir miliohmios, porque aquí habrían unos miliohmios más estos miliohmios, aquí habría una resistencia ligeramente más grande que la que puede haber de aquí a aquí si los dos MOSFET están en cero. Por ello, lo más correcto o lo más fácil sería levantar un MOSFET y medir el otro si no fuera el caso. Es decir, si este MOSFET no está dañado, directamente medir de aquí a aquí. Sí o sí, la avería consiste sencillamente en que se comunica el positivo del cargador
con el positivo de la batería. Por ello es que si conectamos o intentamos arrancar el equipo con la batería puesta, no funcionaría. En cambio, si retiramos la batería, como esto queda libre, es decir, este cargador queda libre de esta carga, entonces el equipo encenderá sin ningún tipo de problema. Caso 7. Al gestionar alimentación de batería, el equipo solo enciende con batería. Bien, aquí la avería, al igual que en el caso anterior, se refiere a esto. El equipo solo enciende con la batería. ¿Qué significa esto? Para ello nos vamos a la siguiente figura, donde están representados todos los casos más comunes de distribución de energía. ¿Qué ocurre aquí? Bien, cuando el equipo solo enciende con batería, me está diciendo que el equipo prácticamente no tiene avería a partir de la línea principal de 19. Es decir, la avería se centra en esta parte de aquí. Algún elemento o algún circuito que tiene que ver directamente con estas líneas, recuerden que analizamos un caso específico de todas estas líneas, alguno de esos circuitos o algún elemento de este circuito está impidiendo que trabaje con conector. Sin embargo, el mismo elemento que esté dañado puede estar provocando polarizar a este MOSFET y que trabaje perfectamente con batería. Es decir, en resumen, en este caso nos está indicando de que nuestro problema está aquí o en los circuitos que se relacionan directamente con esta parte. Todo el resto del equipo está correcto. Es decir, tengo que centrarme en el análisis de todo lo que tenga que ver con la polarización de este MOSFET y la interrupción de voltaje sobre esta polarización. Eso lo vimos en los casos anteriores de la clase anterior. Bien, ocurre lo mismo. En este caso sería centrarnos en la polarización de estos MOSFET. Toda esta parte sería correcta. Aquí igual, el voltaje entraría por aquí, se distribuiría perfectamente por aquí. Sin embargo, uno de estos dos MOSFET o alguna de estas señales estaría impidiendo que el voltaje de 19 se traslade aquí. Así sucesivamente. No hay que seguir repitiendo, sencillamente el problema en este caso estaría en la polarización de los MOSFET que introducen el voltaje de cargador. Me está indicando perfectamente bien que el equipo funciona perfectamente. Todos los demás circuitos están correctos. ¿Por qué? Porque cuando entra a trabajar con batería no hay ningún problema para arrancar el equipo si la batería está cargada. En cambio, el problema viene cuando introducimos el cargador y seguramente una de estas polarizaciones o algún elemento que tenga que ver con las polarizaciones o interrupción de polarización, también existen estos circuitos, entonces uno de esos elementos puede estar dañado. Ese sería el caso 7. Interrupción por un problema en esta parte de la alimentación del equipo a través del cargador. Caso número 8. Al gestionar alimentación de batería, el equipo no carga la batería, pero solo trabaja si la batería está cargada. Bien, en este caso me está indicando, primero que todo, que el equipo no carga la batería. Aquí hay que mirar todo lo que dimos con respecto a lo que es carga de batería. Pueden ser muchas cosas. En este punto puede haber muchos detalles para fijarnos. Lo que me está indicando por aquí, pero solo trabaja si la batería está cargada, me está indicando, por ejemplo, un caso específico que el charger sea quien me polarice la entrada, esté dañado, no carga la batería, pero cuando le ponemos una batería cargada, el equipo funcionaría perfectamente bien. Por ejemplo, ahí tenemos un caso que relaciona dos cosas. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que el circuito charger es quien polariza a estos dos MOSFET y es quien me permite que el voltaje pase hacia acá. También hay que tener en cuenta que en este caso también el circuito charger es quien polariza a este otro MOSFET y permite que el voltaje de la batería entre. Pero ¿qué puede ocurrir en este caso? Por ejemplo, algo que ocurre normalmente es que al romperse el circuito charger y nosotros colocar una batería que está completamente cargada, el voltaje pasa por este diodo y termina quemando el diodo y me pone este transistor en cortocircuito. Cuando tenemos una batería cargada, al estar este transistor cortocircuitado, el voltaje llega libremente aquí sin tener que estar polarizado.
Repito, si se rompe el charger, si se rompe el circuito charger, lo primero que va a ocurrir es que no se puede cargar la batería, ni puede trabajar con el cargador. ¿Por qué razón? Bien, porque el circuito se encarga de polarizar a estos dos MOSFET, son MOSFET de canal N, es quien aplica voltaje a este punto para que llegue a las dos puertas. Recuerden que este voltaje era del orden de los 25-26 voltios, y ese voltaje era quien permitía que estos 19 voltios pasaran directamente a este punto. Bien, cuando retirábamos el cargador, este circuito también polarizaba esta puerta aplicando un voltaje de el voltaje de batería más 5 o 6 voltios. Es decir, el voltaje que tuviese aquí, 10 voltios, más 6 del circuito, serían 16 voltios en puerta. Entonces, eso haría que este MOSFET condujera. ¿Qué ocurre si este circuito se rompe? Lo primero es que no carga la batería. Esa es la primera parte. No puede cargar la batería porque no puede recibir la orden y enviar carga o emitir las señales para manejar las puertas del MOSFET superior e inferior para cargar la batería. Bien, si está dañado, no puede polarizar a estos MOSFET, no puede polarizar a este MOSFET, no puede enviar estas señales para cargar la batería. Bien, ¿qué ocurriría si yo pongo una batería que está cargada? Bien, lo que ocurriría es lo siguiente. Al estar cargada, el voltaje comienza a pasar por aquí. Pasa por este MOSFET y aquí hay una gran demanda de corriente. La corriente de este equipo, como trabajamos con un voltaje más pequeño, es el doble o casi el doble de la corriente que aparece cuando estamos trabajando con cargador. Recuerde que por ley de Ohm esto es lineal, es decir, si disminuyo el voltaje, la corriente aumenta en la misma proporción que disminuyo el voltaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estoy disminuyendo el voltaje, la corriente, esta aumenta, porque la carga sigue siendo la misma. La carga es el equipo portátil o el trabajo del equipo portátil completo. Por lo tanto, para mantener la potencia, hay que aumentar la corriente. Bien, como ha aumentado la corriente, es decir, aquí en este punto, ha aumentado la corriente y quiere llegar a alimentar esta corriente, la corriente que sale de la batería a través de este diodo termina por quemarlo y me pone a cortocircuito este transistor. Cuando está en cortocircuito no quiere decir que esté cortocircuitado el transistor, sino el diodo. Bien, ese cortocircuito hace que toda la corriente pase aquí hacia este punto y termine por alimentar al circuito. Si la batería está completamente funcional, el equipo puede que funcione. ¿Por qué digo puede? Bien, porque hay otras señales que también habría que analizar. Si esas señales llegan correctamente al KBC, que pueden ocurrir, también puede que el circuito funcione. Y digo puede porque habría que analizar más circuitos, pero sería un caso que si este circuito está dañado, dañaría posiblemente a este transistor y se alimentaría a través de este cortocircuito de aquí. En ese caso, el equipo trabajaría únicamente cuando le ponemos una batería cargada. Eso es un caso. Bien, otro caso es, por ejemplo, cuando se abre un MOSFET de esto. Se abre un MOSFET de esto o se cortocircuita. Si al cortocircuitarse une este punto y este punto, es decir, los puntos de polarización de los dos, y sencillamente este cortocircuito hace que este circuito no pueda generar el voltaje para polarizar las puertas. Como no puede generar el voltaje para polarizar estas puertas, no puede trabajar con cargador porque no llegan los 19. En cambio, si ponemos una batería cargada, el equipo puede alimentarse a través de la batería y este circuito puede provocar esta polarización sin ningún tipo de problema. Eso sería otra de las posibilidades. Y hablo de posibilidades porque en lo que es electrónica no hay nada absoluto. He dado todos estos comentarios, he hecho toda esta clase sencillamente para que aprendan a evaluar una situación en función del problema que tenemos. No son ni los únicos casos, ni tampoco serán las únicas averías que se nos presenten en taller. Pero más o menos todo lo que hemos explicado hasta ahora nos pueden dar o nos pueden
llevar a una solución del problema que tengamos con lo que es carga de batería. Bien, con esta explicación pasamos a la siguiente clase.